Durante los años de existencia del canal he tenido la oportunidad de disfrutar y de vivir bastantes situaciones nuevas durante los viajes o eventos en los que he participado. Vale, chavales, welcome to Spain. Welcome to Spain. Pero lo que me iba a pasar a continuación me dejó bastante descolocado. ¿Nos pararán? No creo, ¿no? A las motos no creo que nos paren. Me imagino que por donde estoy pasando yo ahora, muchos de vosotros también habéis pasado. Incluso yo habré pasado por lo menos 20 veces. Pero lo que me iba a pasar a continuación fue totalmente inesperado. ¿Eh? Sí. Yo estaba totalmente desconcertado. ¿Estaría haciendo algo mal? ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos en Girona. Estamos en la Cross Rider. Vamos a hacer la Cross Rider por primera vez y estoy aquí en la carpa de Metzeler, aquí que lo podéis ver, porque, mirad lo que tengo, voy a hacer este evento con los Karoo 4. Estos son los Karoo 4. Y aparte mandé una mochilita, mira qué bonito. Tenemos que recoger las cosas de las acreditaciones, no sé ni el número que soy ni nada por el estilo. Vamos a ir a buscarlas y hoy dormiré en el apartamento de mis padres. Como era mi primera Chrome Ride, estaba algo desubicado. Pero nada que no se arregle si preguntas a las personas indicadas. Y para no aburriros, aquí todas las cosas que nos obsequiaron la gente de la Chrome Ride. Buenos días, chavales. Ya estamos aquí en la Chrome. Vamos a ver si nos sellan el primer punto de control y así poder ir a desayunar, que es lo importante de hoy. Lo importante es no sufrir, como siempre os cuento. Nosotros salimos sobre las 8:40 porque hay como 20 minutos de retraso. Entonces es una hora bastante tarde para empezar un 500 kilómetros. Eso significa o que nos vamos a tener que dar mucha prisa o que vamos a llegar bastante tarde aquí a Girona otra vez. Como os he comentado ayer, yo estoy aquí gracias a Metzeler. Voy con los Karoo 4 y con la Bestia. Hace tiempo que no hacíamos un evento con la Bestia, así que va a estar bastante bien, vamos a sentirnos como en casa. Y el objetivo es, como siempre, pasarlo bien. El primer objetivo ya está hecho, que es que nos sellen el punto de salida. Bueno, chavales, empezamos. Como veis, vamos de los últimos. Tenemos prácticamente la última hora para salir. Han ido agilizando bastante. Son las 8:30, deberíamos salir un poquito más tarde, a las 8:40, algo así, pero vamos bien de tiempo. Nos van a hacer la foto de rigor. Igualmente, gracias. Listo, mi primera Chrome Ride, chavales, aquí en Gerona, con muchas ganas de disfrutar de esta zona. Nos vamos dirección Andorra, ¿vale? El primer punto de parada, no me acuerdo ahora cuál es, pero es un primer tramo de 69 kilometritos, así que vamos bien. Vamos navegando con track hoy porque he estado probando la aplicación de VectorNote con el mando Unrally que tengo aquí instalado, que hacía tiempo que no lo usaba, y al ponerlo en modo roadbook no me gestiona correctamente el tema de pasar las viñetas como debería ser. Entonces estoy un poquillo rayado, así que prefiero tirar de track porque si no tendría que ir subiendo viñetas con los botones en vez de con el joystick, y lo que mola es hacerlo con el joystick, así que preguntaré
a ver cómo se puede hacer a los chicos de Unrally para que lo tengan en cuenta o si es que tengo que hacer alguna cosa en especial. Y después de la turra explicando mis problemas, toca hablar de este primer tramo. 69 kilómetros que nos llevarán desde Girona hasta la población de Espinelves. Tramo con zonas conocidas y otras no tanto. Pero estos primeros kilómetros suelen ser un poquito de asentamiento. Si vas en track, pues ubicarte con el track. Quizás tendría que haber cambiado el color de navegación y haberlo puesto de un color pues azul, porque el rojo, o poner un poquito una línea un poco más gruesa. Ya veré cómo voy arreglando esos aspectos. Parece que ya cogemos una carretera un poquito nacional. No sé qué número es, la verdad, pero bastante más despejada y tranquila, en el cual ya podemos tirar y darle kilómetros al asunto. Estas primeras carreteras que estamos haciendo creo que son de estas carreteras rapiditas que te permiten avanzar, sobre todo al principio del evento, que te motivan de llegar quizás relativamente rápido al primer punto de control para decir, vale, voy avanzando, voy sintiendo que voy haciendo kilómetros, que tengo la sensación de que no me voy quedando atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? No, pero yo estoy bien, 21 graditos, está bien. Hace bastante airecito, pero estamos descubriendo carreteras nuevas, que eso es lo que a mí me mola. Esta, lógicamente, no la había hecho y eso me mola, me mola. Como siempre, este tipo de eventos, como hay tantos en Cataluña, pues al final repites carreteras, pero hay otro tipo de carreteras que al final son nuevas para ti y que se la vas sumando y añadiendo a tu listado de carreteras preferidas. Esta zona es bastante más revirada y más exigente a nivel físico, No es lo mismo mover esta moto que se mueve por todos los lados, no tiene esa estabilidad que tiene otro tipo de motos más modernas que he probado por el paso por curva, pero se hace más divertida, es más ruda, ¿no? Es más sensitiva, te transmite más, ¿sabes? Cuando vas al límite de esta moto, no quizás mío de pilotaje, pero de esta moto, pues te dice, chaval, ten cuidado, que la próxima puede ser un poco caos. Pues estamos encontrando un poquito de caravana, pero bueno, el ritmo es bastante bueno. Hemos adelantado a algún que otro compañero, pero mi moto no tiene excesivo reprise, por lo que el adelantamiento en rectas es prácticamente imposible. Vamos dirección Fonbella. Esta es una carreterita un poquito más ancha, algo más rápida que las anteriores. Este primer tramo bastante interesante, ¿Cómo bajó la temperatura? 16 grados, Aquí hemos pasado la fábrica de Fonbella en dirección Viladrau. Hace fresquete, fresquete. Vale, chavales, estamos llegando a Espinelves, que es donde está ubicado el primer punto de control. Son las 10 menos cuarto. Llevamos 1 hora y algo para 60 y pico kilómetros, así que no está nada mal. Este último tramo, al tener tanta caravana, pues ha sido un poquito difícil porque hemos tenido que seguir el ritmo del primero de la caravana, me imagino.
Primer punto de control, estamos aquí en Espinelves, a ver si nos sellan y podemos continuar. Segundo punto de control será Ripoll. Entonces son 93 kilómetros creo que quedan o que son de track, así que será bastante interesante y podemos seguir. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hemos volado un poquito el dron para que veáis el ambiente motero que hay aquí, que bastante interesante. Esto es un campo de fútbol abandonado, pero que está muy bien que todo este tipo de poblaciones nos dejen a los moteros que vengamos aquí y hagamos un poquito de ruido durante un tiempecito. Volvemos a bajar por donde hemos subido. Ya Ángel ha tirado por su rollo, me saca el doble de caballos y yo me paro el doble de veces, así que no va a tener suficiente paciencia y va a estar sufriendo un evento en el cual no va a disfrutarlo porque me va a tener que esperar, así que mejor nos vamos cada uno por su rollo y nos encontraremos al final de la ruta, que él terminará 4 o 5 horas antes, así que se cansará y no me esperará. Este tramo es larguito, no, casi 90 y pico kilómetros, son muchos kilómetros y si son así con este tipo de carreteras secundarias, pues se te va a hacer largo. Efectivamente, la cosa iba subiendo de nivel y este tramo iba a ser largo y contundente. Este tramito nos llevará desde Espinelves hasta la población de Ripoll. Vale, entramos en otra carretera secundaria, tiene buena pintaca, buenas enlazadas. Hay una cosa que me gustaría saber, no sé si vosotros lo sabéis, es cómo se evita de que el Osman esté haciendo todo el rato zoom out, porque yo lo quiero tener siempre por ejemplo, a una escala de 50 metros y quiero saber por qué me la pone a 200, no lo entiendo. Yo quiero ponerla que esté todo el rato, así cuando llego a rotondas y tal, pues tengo un poquito más de precisión. Llegamos a la población de Sant Julià de Vilatorta. Esta carretera la había hecho yo, pero en sentido contrario. Pues me había equivocado, chaval, me había pasado de salida y es una mierda. Porque es que no me hace zoom cuando tiene que hacer zoom, entonces no veo bien las salidas. Vale, vamos a hacer uno de los tramos del Rally Cataluña en 1985 creo que es, o 1983. Lo hice con la Triumph 1200 GT Explorer. Es tremenda, la carretera es que no te la puedes acabar. ¿Cómo va? La bestia. Tremenda fotaca que me acaban de sacar. Esto va bien para practicar curvas tanto de derechas como de izquierdas, No sé si os pasa a vosotros que tenéis un lado en el cual le trazáis mejor la curva. Yo trazo mejor las curvas hacia la derecha, hacia la izquierda, por lo que sea, me cierro demasiado y me meto muy al centro del carril. Y mira que lo intento corregir esto, pero es un poco instintivo. Bienvenidos a Sant Boi de Lluçanès, que lo estaba pronunciando mal, chavales. Faltaba el acento. Tremendas carreteras hay por esta zona. Ahora iremos a dar prácticamente a Vic, en esta zona de aquí. Este bucle lo hicimos 100% en la ruta que hice del Rally de Cataluña de Vectornot. Estamos en Sant Agustí de Lluçanès, para que lo sepáis y estéis informados.
pues no me suena haber hecho esta carretera nunca. No sé si a lo mejor en sentido contrario, pero en este sentido no me suena nada. Alpens. Y mira que el pueblo me suena, pero no lo sé, chicos. Si la he hecho hace mucho tiempo que la he hecho, no recientemente, en estos últimos años no. Me siento muy cómodo. Hacía tiempo que no hacía una ruta de este estilo con mi moto y lo echaba un poquito de menos, porque claro, cuando tú pruebas motos o tienes la suerte de ir probando motos y luego coges mi moto en este caso que tiene ya unos añitos, claro, la tecnología está ahí, el peso está ahí, pero luego pienso, hostia, tengo la oportunidad de estar probando motos cada X tiempo de diferentes marcas y luego, ¿por qué me voy a cambiar la moto? Sí, tener una moto más nueva y tal, pero luego no le hago todos los kilómetros que... Pues eso, en diferentes eventos. Este va a ser el primer evento porque me he puesto los Karoo 4 y no se lo iba a poner a una moto que no fuera mía, pero lo que quiero decir es que no siento esa necesidad de tener una cosa nueva, ¿sabes? Que puedo estar tiempo con mi moto, que me sigue gustando, me sigue llamando la atención. La miro en el parking o la miro por aquí haciendo curvas y digo, vale, tampoco va tan mal, ¿sabes? Luego en campo ya eso es diferente porque el peso de esta moto es complicado de gestionar y yo que soy malillo. Guau, chavales, tremendo carreteraca, espectacular, chicos. Bueno, chavales, esto es Ripoll. No me había pasado alguna vez por aquí, pero no me había parado nunca. Y tiene buena pinta, mirad esto. La catedral no catedral, o iglesia o monasterio, no lo sé, pero tiene una pinta tremenda. Vamos a ver si nos sellan ahora y ya empieza a hacer un poquito de calor, Vamos a ver si somos capaces de salir de aquí de tantas motos a la vez. Va a ser un poco complicado, pero lo vamos a intentar. Punto de control número 2 conseguido. Un poquito complicado tanto entrar como salir por la cantidad de motos que había. Yo creo que estamos alrededor de las 700 motos. No sé si se habrá llegado a las 700 motos, pero aproximadamente estaremos en ese rango. Nos dirigimos hacia Llivia, el tercer punto de control. Son 75 kilómetros casi. Este tramo es significativamente importante. Nos va a llevar a la población de Llivia, un pueblo que pertenece a Girona, pero que está en territorio francés. Además, atravesaremos zonas espectaculares para montar en moto. Me he parado aquí a grabaros a vosotros, los que estáis allí. Os he grabado ahí tomando las curvas, adelantando bien. Me ha gustado cómo habéis adelantado, así me gusta. Ya está empezando a apretar el calorcito. Menos mal que llevo aquí el Camelback, que voy estrenando bolsa de SW Motec, que se le puede poner un Camelback. Está preparado para ello y es una mochila impermeable. Está muy bien, la verdad. ¿Cómo cambia el estar parado a estar en movimiento, Mucho mejor en movimiento. No hay comparación. Más fresquito, 22 grados. No es una temperatura extremadamente agobiante. Al contrario, muy agradable. Pero cuando estás parado con la chaqueta y tal, pues siempre se nota un poquito, ¿no? Gombrèn. Bonito pueblo. Visitar el museo. Col de Merolla. Está abierto. No tenemos restricciones para pasarlo bien. Este coil nuevo también. A ver qué tal está este puertecito.
se ve y se nota bastante revirado, ¿eh? Por lo tanto, la velocidad media baja y el tiempo de recorrer estos kilómetros sube. Qué bonito, baques por todos los lados. Tiene que haber aquí bonitas pistas, ¿eh? No está teniendo desperdicio esta Chrome Ride, ¿eh? De momento, de 10. ¿Cómo pica la subidita, eh? Subidita para arriba, subidita para abajo. Tremenda la subida. ¡Qué bonito! Ana. ¡Qué vistacas, chicos! ¡Qué vistacas! Espectacular. Chavales, estamos en la cima del Coll de la Creueta. Espectacular esta subidita. Me ha encantado. No vuelo el dron porque hace bastante aire, no sé si lo podéis notar, pero hace un aire bastante considerable. Realmente no hace falta irse tan lejos, chavales. Tenemos los Alpes aquí al lado. Los podemos disfrutar. Seguro que hay alguna pista aquí que esté guapa de off-road. Solo hay que buscarla y encontrarla. Mirar qué verdor, alta montaña. Seguimos hacia abajo. En vez de dirección Tosas, en esta otra dirección. Lo bueno de cuando estás haciendo este tipo de carreteras es que solo tienes que pensar una cosa. Estás pensando solo en la curva siguiente, en la que estás haciendo y en la siguiente, para posicionarte lo mejor que puedas. Y eso, a nivel mental, es alegría pura. Manar, es un maná. Porque los problemas desaparecen. Largo este tramo, Dios mío. No se acaba, Cuesta que pasen los kilómetros. No me está gustando lo de pasar por en medio de las grandes ciudades. El Ripoll, aquí en Puigcerdà. Porque Puigcerdà es de paso. No sé si habría otro tipo de atajo para poder llegar a donde vamos sin tener que comernos esta locura de caravana. Todo para llegar a Llívia. No sé si hay otra forma, otro recorrido un poquito más, pues a lo mejor más pueblerino, ¿no? Estamos en Francia. Es que no sé, se me acaba de entrar en Francia y se me cambia el acento solo, no sé por qué. ¿Vosotros sabéis por qué se me cambia el acento? No lo entiendo. Hace un momento estaba hablando ahí castizo y de repente pues hablo un poquito de español. Pero yo normalmente soy muy francés. Vamos a ver si nos sellan. Pero vamos, encima nos hacen andar. Vamos a hacer ejercicio y todo. Nada, 1:30 pasadas. Llevamos mal de tiempo, A ver si nos sellan y podemos seguir un poquito más. Aquí abajo. Hola. El pueblo tiene pinta de ser bastante para pasarlo con la familia, así que vendremos aquí con los críos. Punto sellado entre las 11:20 y las 3. Estamos a 1:30. Vamos bien de tiempo. Ahora dirección Andorra, Motocart. El problema de ir a Andorra es todo el tráfico que es posible que haya por allí. No pararé a comer. Cuando vaya a echar gasolina me compraré algo y listo. 107 kilómetros hasta llegar al cuarto punto de control en el Motocart de Andorra. Por lo que es una buena tirada. De momento será el punto o el track más largo del que hayamos hecho hasta ahora. Me marca hora de llegada a las 4:10 de la tarde. Cuidado. Tramo largo, pero sobre todo bonito. Zona francesa totalmente nueva para mí. Y algún que otro puertecito andorrano que todavía no he podido disfrutar hasta la fecha de hoy. Lo bueno es que estoy visitando zonas que no había visitado nunca. No había venido nunca a Llívia. Este pueblo de Estabar tampoco me suena. Son todo casitas de estas
Todo guapas, ¿eh? Estas eran residencias de alto standing, ¿eh? Esto debe de valer pasta. Aquí en invierno debe valer sus dineros. Tremendas vistas, ¿eh? A ver si subimos un poquito y os lo puedo mostrar porque las vistas son realmente espectaculares. Otra población de estas francesitas. Son muy entrañables, ¿eh? Pasar por estas poblaciones francesas son realmente bonitas. Tienen ese algo como el pasado. Yo creo que la culpa la tienen las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque todos estos pueblos me parecen invadidos por los nazis continuamente. Con las iglesias estas siempre realmente entrañables. ¡Urr! Yo creo lo que voy a decir, esto es como una canción de esta de reggaetón del... ¿Cómo se llama este? Que hace... brrr? No sé cómo se llama, tío. Pero tiene pinta del pueblo este ser de una canción del reggaetonero ese. Vamos a pasar por al lado o dentro de la población de Porta. Ese pueblecito ahí escondido en la montaña. Es una avalancha grande y... Adiós pueblo, ¿eh? Col de Puymorens. Ah, nombre, Jolio. 1915 metros. Tengo que tirar de puños calefactables, ¿eh? 12 grados. A tomar por culo, para eso están, ¿no? No nos queda otra. Tremendas montañas y tremendas vistas. Pero qué frío. Yo no quiero saber... Bueno, sí que lo sé, porque eran menos 7 grados cuando estuvimos por aquí con Xavi y Aloysius, por esta zona. Pica, pica. Aquí se ve la frontera, ¿eh? Esa montaña de allí es francesa. ¡Qué bonito, Dios! Pues hoy 3 países, España, Francia y Andorra. ¡Cuánta gente, loco! Esto está a tope, ¿eh? Esta subida va a ser épica, ¿eh? Mirad cómo están las nubes en zonas bajas. ¡Qué bonito! Sensación de libertad máxima. Está espectacular, ¿eh? Port d'en Valira, 2408 metros. La cota más alta de hoy creo que va a ser esta, ¿eh? 12 graditos. Bien, chavales, bien. Bueno, muchachos, he parado aquí en la gasolinera y he echado gasolina a 1,41, es decir, unos 10, 15 céntimos más barato que en Barcelona, al menos donde yo lo he hecho. Me he pillado un Red Bull, 0 azúcar, pero para compensar estos donetes que me voy a zampar. Esto es lo que hay. Nos quedan 31 kilómetros para llegar al motocar porque nos hace dar una vuelta espectacular. Así que voy a comer rápido, cambiar baterías, que estoy sin batería de tarjetas, y continuamos. Vale, después del descanso del guerrero, 31 kilómetros para llegar al motocart. Pero antes nos desviaremos aquí a la derecha y vamos a hacer este paso montañoso que tenemos aquí. Sé que es un puerto, pero no me sé el nombre, el Ordino. Ahí está, ahora. Primera vez que voy a hacer este puerto, ¿eh? A ver qué tal está. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Con gasolina repostada, con nuestros... Hostia. Con nosotros también, habiendo descansado un poquito. Rock Dalker, algún tipo de restaurante de lujo. ¿Qué vistacas? Pues aunque parezca mentira, no había hecho este puerto, ¿eh? Chavales, el Ordino. Qué mal, ¿eh? Vaya motero. Vaya cuentacuentos. Antes molaba, antes ya he dejado de molar.
Coll d'Ordino, Andorra, 1980 metros. Nada mal, ¿eh? Buena altura, sí señor. Ahora toca descender, vamos a ello. Tremendas paelletas. Ahora en verano este pueblo está medio abandonado. Está bastante solitario. Qué horror cruzar toda Andorra enterita para esto, joder. Qué pesado se me está haciendo esta parte. Punto de control número 4 sellado aquí en el motocar de Andorra. Iba a entrar en el motocar a ver cómo estaban las Gaerne SG12, pero son las 4 y pico y no merece la pena. Vamos a darle candela, voy a hacer un poquito de pipí y continuamos. Bueno, chavales, madre mía, 103 kilómetros ahora hacia Ribes de Freser, casi nada. Supone que vamos a llegar a las 6:30 de la tarde. Tramo muy largo, pero con dos zonas totalmente diferentes. La primera zona rápida, para avanzar kilómetros, y una segunda que para mí ha sido la mejor de la Crom. Simplemente espectacular. Se va a hacer larga, ¿eh? O soy muy lento, que también es posible, o se va a hacer larga. Son tramitos nada rápidos, a ver si esta parte de aquí aumenta un poquito la media de velocidad y podemos optimizar un poco esa hora de llegada. Durante los años de existencia del canal he tenido la oportunidad de disfrutar y de vivir bastantes situaciones nuevas durante los viajes o eventos en los que he participado. Vale, chavales, welcome to Spain. Welcome to Spain. Pero lo que me iba a pasar a continuación me dejó bastante descolocado. ¿Nos pararán? No creo, ¿no? A las motos no creo que nos paren. Me imagino que por donde estoy pasando yo ahora, muchos de vosotros también habéis pasado. Incluso yo habré pasado por lo menos 20 veces. Pero lo que me iba a pasar a continuación fue totalmente inesperado. ¿Eh? Sí, sí. Vaya, vaya, chavales, si teníamos prisa. Más. Me ha parado el guardia civil porque ha visto la luz encendida de la GoPro y me dice de que no se puede grabar en un recinto aduanero. A ver, que quizás tenga razón y tal, ¿eh? Lo desconozco la normativa, pero yo he visto muchos programas en control de aduanas, por ejemplo, ¿no? Que está grabando. Sale incluso las caras de sus compañeros y tal. Yo a él lo voy a pixelar, ¿vale? Bueno, lo tendré en cuenta para futuras ocasiones. La verdad que luego el trato con la gente ha sido espectacular. No me ha dicho nada. Me ha dicho en un principio que borrara los archivos y yo le he explicado que eso es imposible porque no tengo un ordenador encima para borrarlo y pixelarlo. Pero vamos, menuda sorpresa, ¿no? Yo, si alguien es guardia civil y me explica si se puede grabar o no en un paso fronterizo de la Unión Europea, aunque sea aduanas, no sé, que me lo dejen en los comentarios y tal. Yo ya te digo, el trato con la gente ha sido espectacular, un tío muy simpático. En un principio estaba un poco cabreado, pero luego le he dicho, oye, ¿me puedo bajar de la moto y tal y explicarte? Y sí, la verdad que un tío muy correcto, la verdad. Pues bueno, el susto te lo llevas, ¿no? Como te para, es que se ha puesto a chillar en medio, ¿me has visto? Y se ha puesto a chillar en medio del recinto, vamos. Y claro, ya habían incluso varios compañeros, me habían incluso intentado cerrar el paso. Pero bueno, es lo que pasa, los cuentacuentos somos así, somos peligrosos. Vamos rodando por la Nacional 260, que hacía bastante tiempo que no venía por aquí.
Y no me acordaba de lo que me había perdido, ¿eh? Zona preciosa también. Estamos en Belverde, Cerdaña. Primera vez que paso por aquí, Julio. A la derecha. Venga. Otro pueblecito más. Vaya carreterilla más pintoresca, ¿eh? Por aquí no pasa nadie. Solo los granjeros. Hemos llegado al pueblo de Urús, como el Lamborghini. Vaya pueblecitos, ¿eh? ¿Quién iba a decir que aquí, en mitad de a saber qué y a saber dónde, hay este pueblecito con estas pedazos de casitas, ¿eh? Pues hemos dado como la vuelta ya al bucle, porque nosotros hemos bajado por aquella montaña de allí antes, cuando hemos ido dirección Puigcerdá. Así que más o menos se va cerrando el ciclo. Vale, chavales, estamos en La Molina. Aquí antiguamente había un dinosaurio. Ahí está. Ese es el dinosaurio que quiero ver. Ese Velociraptor y ese Diplodocus ahí. No jodas. Off-road. Estoy ahora mismo un poco loco porque no sé por dónde nos está metiendo. No ha seguido el trazo normal de llegar a La Molina. No sé si es que hay un truco, hay un atajo y nos han querido meter por aquí. Pero vamos, tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay como un atajillo. Ahí está. En el cual pues nos van a llevar al mismo sitio, pero a lo mejor más difícil. No lo sé. Cinco y pico de la tarde ya. Empiezo a estar un poquillo cansado, ¿eh? Demasiado tiempo estamos perdiendo y bueno, yo que me paro como si no hubiera un mañana, pues aún más. Estamos en La Molina. Luego de volar el dron un ratito, se está haciendo largo, ¿eh? Me queda aún 30 kilómetros hasta llegar a Ribes de Freser. Pone que llegamos a las 6:15 a este punto de control. Hemos adelantado unos cuantos minutitos. Aquí está. Collada de Tosas, chavales. Iniciamos el descenso por la Collada de Tosas. Ahora sí, hasta llegar a Ribes de Freser. Qué vistacas, ¿eh? Cada uno ya, los grupos se van separando, ya cada uno ha sido el ritmo que pueda y ya cada uno se busca las castañas como pueda, porque el día está siendo largo. Así que vamos a ir adelantando a aquellos que podamos y ya está, disfrutando. Qué tremendas vistacas. Tremendamente como suena. ¡Cómo petardea mi moto! Ya me voy quedando de los últimos, ¿eh? Ya no me va pasando tanta gente. Ah, por ejemplo, no veo... Bueno, sí que veo alguna motillo allí descender, pero ya van siendo poquitas. Luego la gente me preguntará, hostia, si le pongo neumático de taco a la moto, ¿cómo me va a ir en carretera? Pues mira, chicos, no sé cómo van a ir estos neumáticos en off-road. Los probaré en la Rodi, que son los que voy a llevar. Pero en carretera, prácticamente como si llevaras unos lisos, ¿eh?
Punto de control sellado aquí en Ribas de Freser. Nos queda el último. Vamos a colocar el track y a ver cuántos kilómetros será. ¿Serán muchos, serán pocos? Ahora os lo diré. No tengo ni idea. Salimos de aquí, de Ribas. 96,9 kilómetros, chavales. Nada más y nada menos que 96, no sé cuántos kilómetros. ¿Estamos locos? Estemos locos, estamos crazy. Vaya paliza. Ahora sí, último tramo de esta Chrome Ride 2023. Pero recordad, cuando uno está cansado, siempre tiende a cometer errores, así que toca mantener la concentración hasta el final. Estamos otra vez en Ripoll. Qué mal me está cayendo este pueblo, ¿eh? Espero que no haya tanta caravana como esta mañana, pero ha sido una locura. No tiene ningún sentido que nos metan por aquí, ¿eh? Honestamente. No lo acabo de entender. 600 y pico motos han tenido que pasar por aquí, tíos. Me parece una puta locura. Esta carretera la he hecho un par de veces y es muy divertida. Tiene buen asfalto y agarra bastante bien. Llegamos a Vallfogona de Ripollès. Bonito pueblo, con 3 casas. Y ya está. Es bien bonita, esta carretera también, mirad, Último esfuerzo, chavales, va. 79,2 kilómetros. Son las 7 de la tarde ya, Guau, chavales, estoy como mareado, tengo un mal cuerpo increíble, tengo unos retorcijones muy malos, con unos sudores fríos que los flipas, tío. A ver si llegamos ya, tío, porque es que no me encuentro nada bien, No sé qué coño me ha pasado ahora. Me pararía en alguna gasolinera a cagar, No sé qué hacer, tío, no sé si voy a aguantar o qué. Ganas de vomitar y todo, tío, se me repite el Repul este. No sé, no me ha hecho buen efecto, Va siendo hora de hacer un poquito de análisis de cómo ha ido todo, ¿no? En general. Primero, la ruta me ha gustado mucho, pero hay unas cosas que a mí particularmente no me han gustado. No me ha gustado el hecho de que pasemos por grandes ciudades. Ripoll, Perpiñán, Ripoll, Puigcerdà, Andorra. Eso no me ha gustado porque se pierde mucho tiempo, mucho tráfico. Hoy más siendo sábado, operación salida adicional por tema inicio de vacaciones día 1 de julio. Entonces esa parte no me ha gustado, pero ha merecido la pena por la cantidad de curvas que hemos hecho. Ha sido realmente impresionante. Las ruedas, las Karoo 4, el que diga que unas ruedas de tacos van mal en carretera es que no ha probado ni las Karoo 3 ni las Karoo 4. Yo ya no monto neumático que no sea de taco, hubo mucho mixto, porque vamos, el tacto, la calidad, la sensación de seguridad que me han ofrecido estos neumáticos es una maravilla. Y la moto, pues oye, hacía mucho tiempo que no estaba o no hacía un evento con ella, así que las sensaciones siempre han sido positivas y buenas. Eso sí, estoy bastante cansadito porque este acelerador es bastante durete y acabas reventado, Son las 7:30 de la tarde, hace horitas, así que ha sido contundente el día de moto. Por lo demás, la mochila esta, la verdad que bastante bien, me gusta porque recoge mucho la cintura. Prácticamente ya no queda nadie. Vamos a llegar de los últimos, chicos, es lo que hay, no pasa nada. Los guerreros somos así, últimos pero con orgullo, incluso sintiéndonos mal, terminamos. Mi primera Chrome Ride, así que no está nada mal. Estoy reventado, chavales, y ahora me queda un ratito para volver a casa. Aquí lo tenéis, todos los puntos de sellado. Chrome Ride terminada, 500 kilómetros más o menos, no sé cuántos serán en total, os lo dejaré por aquí cuántos suman todos los tracks, pero ha sido bastante entretenido, Le he dado duro a la moto.
tenía ganas de disfrutar de ella otra vez, de hacer algún evento, porque hacía bastante tiempo que no hacía un evento así de carretera con ella, así que viene bien. Y nada, chavales, espero que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Si es así, muchas gracias, y como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.